Dios le bendiga a todos los amigos, hermanos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Una bendición poder estar una vez más haciendo su programa en estos días a través de nuestra Radio Redención Celestial Argentina. Un fuerte abrazo para todos ustedes en esta mañana. Maravilloso Dios. En la Biblia hay una historia, amén, de un hombre que era sabio, inteligente, pero también nos habla la Biblia de este hombre que tuvo consentimiento en matar a un apóstol, a un seguidor de Jesucristo. Este hombre se llamaba Saulo. Saulo era judío, Saulo era un religioso, como muchos lo hay en estos tiempos. En estos tiempos hay cientos y miles de religiosos. Hay muchos religiosos también en la iglesia cristiana, en la iglesia de Dios. Hay muchos que son religiosos o se han convertido en religiosos. La diferencia, hay también, así como Saulo, hay muchos Saulos a nivel internacional. Lo digo esto porque muchas personas aborrecen y odian al cristianismo. Muchas personas no quieren oír la palabra de Dios, no quieren escuchar el mensaje en las calles que uno da. Muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar la verdad de la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta a nosotros, a cada uno de los pecadores de la tierra. La Biblia nos habla, nos dice en qué condición está uno, si está bien o está mal delante de Dios. Pero en esta mañana quiero hablarles de Saulo, un personaje que en sus principios religiosos odiaba mucho a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo en ese tiempo. Tanto era el odio que él consistió en la muerte de Esteban. Y después, lleno de ira, lleno de enojo, fue donde los sacerdotes, y dice que él, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí empieza la historia de Saulo, rumbo a Damasco, rumbo a una ciudad. ¿Para qué? Para arrestar y para matar a los cristianos. En estos tiempos también vivimos la matanza de muchos cristianos en países donde no está permitido predicar la palabra de Dios. En estos tiempos hay países en Medio Oriente, en Asia, donde no hay libertad de culto. Y en muchos países europeos tampoco hay libertad y expresión de culto de la palabra de Dios. En ese tiempo, en el tiempo de Saulo, no había libertad para adorar, para hablar de Dios, para hablar de Jesús. El que hablaba era castigado y llevado preso. Por eso este personaje Saulo, este personaje pidió cartas al sumo sacerdote para que, para traer a todos los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús, a los fanáticos, para llevarlos presos a Jerusalén. Eso es lo que Saulo estaba pidiendo. Y el sumo sacerdote que tendría que estar a favor de los cristianos, a favor de
los hijos de Dios, a favor de la vida, a favor de decir no a la matanza y al arresto de personas inocentes, este sacerdote le dio el permiso y le dio las cartas para que Saulo fuera a Damasco. ¿Por qué? Porque este sacerdote era un religioso más. En estos tiempos también hay muchos religiosos a nivel internacional. Hay pastores, hombres que se hacen llamar pastores, que son religiosos y que predican solamente la palabra conforme a la persona que le escucha por muchas causas. Una de las causas puede ser el dinero, un diezmo, una ofrenda, y predican bonito con tal que esa persona no se vaya porque sabe que le dejan dinero. Hay muchos y muchos pastores que hacen negocio con el Evangelio de Jesucristo. En ese tiempo ya habían estos pastores, sacerdotes, que solamente les convenía hablar lo que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque solamente querían una entrada económica. En estos tiempos pasa lo mismo. Hay muchos religiosos, hay muchos que hablan y predican cosas livianas para que no se ofenda a la persona que esté escuchando, para que esa persona no se moleste, y predican bonito, y muchos de ellos, de esos predicadores, solamente te hablan de bendición, de sanidad y prosperidad, pero no te predican lo que está escrito en la palabra de Dios. De estos hay un montón, hay miles, pastores religiosos, del montón hay muchos, pero así también hay cuantos cristianos, cuantos creyentes que son religiosos, que van a la iglesia y van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, adoran a Dios y de ahí se vuelven a sus hogares. Como fueron a la iglesia, se vuelven de la misma manera, fríos, indiferentes, con soberbia, con orgullo, con arrogancia. Hay muchos que vuelven así a sus hogares. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Porque muchas de estas personas, de los que están en el altar, el que está en el púlpito, no predica contra el pecado, no predica con la verdad de la palabra de Dios. Por eso hay cuantos religiosos en muchas iglesias. Y esto tendría que terminar, tendría que acabarse, no tendría que haber religiosos en la iglesia cristiana, pero lamentablemente lo hay. Y esto no podemos cambiarlo nosotros. Solamente las personas deciden cambiar para bien o seguir con su misma rutina de ser un religioso más. Saulo de Tarso fue a Damasco a traer cristianos para mandarlos presos y a muchos matar. Pero ¿qué pasó en el camino? Cuando Saulo estaba yendo rumbo a Damasco, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que rumbo a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor lo rodeó a Saulo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero entrar en este versículo 4 que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero que muchas personas entiendan esto, y muchos cristianos también entiendan. A veces
a nosotros, los predicadores, los evangelistas, a los que llevan el mensaje en las calles, los insultan, los agreden físicamente, verbalmente, lo he visto, he escuchado, que se burlan de nosotros, incluso de mi persona, cuando salimos a hacer evangelismo en las calles, nos insultan y nos hablan mal. Pero como nosotros sabemos la verdad, conocemos el Evangelio, no nos molestamos. Pero hay otros creyentes, lamentablemente, otras personas que salen a hacer este trabajo hermoso, se ponen a la par de esa persona y empiezan a, quizás no a insultarle con malas palabras, sino que empiezan a decirle: hijos del diablo, arrepiéntanse, que si no se arrepienten, se van a ir al infierno, y empiezan a mandarle juicio. Eso es lo que hacen muchos evangelistas. Muchos de aquellos que salen a hacer la obra en la calle, empiezan a insultar a la persona, pero con esas palabras. Quizás no le dicen malas palabras, groserías, pero así actúan muchos, y yo he visto muchos actuar así en las calles y en las redes sociales. Está lleno de esos personajes de iglesias muy reconocidas que yo conozco, y actúan de esa manera. Y yo digo que eso no está bien, eso está mal. Yo no me puedo poner a la altura de una persona que viene y me agreda. No me puedo poner a la altura de una persona que venga y me diga cosas feas, palabras, malas palabras, groserías. Yo no me puedo poner a la altura de ellos, y mucho menos hablándoles que se arrepientan, que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Yo no puedo ponerme a la altura de eso, porque yo no, en primer lugar, yo no salgo a eso. Yo salgo a llevar el mensaje de Dios. Si ustedes ven los videos que subo al canal de YouTube, ustedes pueden ver que solamente salimos a predicar la palabra de Dios. Y si alguien nos ofende, si alguien nos dice algo, nosotros seguimos predicando la palabra. Nosotros no cortamos el mensaje, por más que nos vengan a insultar, por más que nos agredan físicamente, verbalmente, nosotros seguimos predicando. Y cuando termina la predicación, ahí recién hablamos seriamente, y con el amor de Dios empezamos a hablarle a la persona que nos agrede, que nos insulta o que nos diga algo feo. Le hablamos, porque nosotros no vamos a faltar el respeto a nadie. Sí vamos a predicar la palabra de Dios. Y recuerden que la palabra de Dios es dura, pero es necesario. Es necesario que sea predicado así la palabra de Dios. Yo no puedo predicar conforme a la persona que me está escuchando. Yo no puedo predicar al gusto de la persona que está en pecado. Yo no puedo predicar. Yo predico conforme está la palabra de Dios. Pero a muchos no les gusta eso. A muchos se ofende. Muchos predicadores se ponen a la altura de la persona inconversa, de aquella persona que quizás tiene odio, tiene rencor, pero por algo sucedió, algo pasó o algo le hicieron. No sabemos qué problema tiene esa persona. Y si nosotros vamos a hacer el evangelismo y a ponernos a la altura del otro, está mal. No podemos. Amén. ¿Por qué no podemos? Uno, porque dice en este versículo 4 que Saulo escuchó una voz diciéndole: ¿por qué me persigues? En pocas palabras, Saulo no estaba persiguiendo a los cristianos, sino estaba persiguiendo a Jesús. Si Saulo insultaba a los cristianos en ese tiempo, estaba insultando a Jesús. En este tiempo, si a nosotros nos agreden, nos insultan, nos difaman, hacen cualquier cosa, no nos hacen a nosotros, lo hacen de aquel que nosotros vamos a hablar. Lo hacen a Jesús, lo hacen a Dios.
Cualquiera que insulte a un evangelista, no lo insultan a él, lo insultan a Dios. Porque aquí clarito está que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y me gusta este versículo porque aclara muchas cosas. Amén. Aclara que no tenemos que nosotros ponernos a la altura de nadie. Simplemente agachar la cabeza y decir que el Señor es nuestro juez, nuestro abogado. Él pelea por nosotros. Porque dice la Biblia que Él es nuestro juez. Él es nuestro abogado. Que Él pelea por nosotros y que Él da el pago justo. Dios da el pago justo. Dios da ese pago justo. Él es juez. Él es mi juez mío. Si tú eres cristiano, Él es tu juez. Si tú eres un hijo de Dios, Dios es tu abogado. Por eso nosotros no tenemos que pelear con nadie. Nosotros no tenemos que insultar a nadie. Solamente pedirle al Señor misericordia. Porque Él pelea por nosotros. Recuerden esto, hijos de Dios. Recuerda esto, cristiano. Dios es nuestro abogado, es nuestro juez. Él es quien pelea por nosotros. Así que nosotros no tenemos que agarrarnos a puño limpio, no. Nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos nueva criatura, somos diferentes a ellos. Si ellos se quieren agarrar a las piñas, que se agarren a las piñas. Si ellos se quieren insultar, que se insulten. Pero nosotros no, porque somos hijos de Dios. Quizás en el mundo lo hacíamos antes de conocer a Dios, a Jesús, antes de seguir los caminos de Jesucristo. Nosotros hacíamos todas esas barbaridades. Nos peleábamos, nos insultábamos, tomábamos, decíamos cualquier grosería, pero ahora no. Tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Nosotros tenemos que ser luz para estas personas. Nosotros no tenemos por qué ponernos a la altura de una persona si nos agrede. Simplemente orar y pedirle a Dios misericordia. Amén. Este versículo 4 que nos dice que Saulo no estaba persiguiendo a los cristianos, sino perseguía a Jesús. Si a ti, querido hermano, hermana, te insultan, te agreden, tranquilo. Recuerda que tienes un defensor, que tienes un juez, que tienes un abogado, que tienes uno que está peleando por ti. Se llama Jesucristo de Nazaret. Qué linda noticia en esta mañana, ¿no? Qué hermoso este día y esta hora que Dios nos dice que Él nos defiende, que Dios pelea por nosotros, que Dios aboga por nosotros. Cuando a mí me entraron a robar 2 veces, yo oré a Dios porque me entraron a robar a mi casa y se llevaron mis cosas. Oré a Dios, le pedí, Señor, justicia. Yo sé que tú peleas por mí, pero hazme justicia. Y Dios hizo justicia. Dios a esta persona se lo llevó muy lejos, hasta que tuvo que vender su casa. Ahora vivimos en un lugar casi tranquilo, pero es tranquilo a lo que era años atrás. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es nuestro defensor. Él pelea por nosotros. Por eso nosotros no tenemos que pelear. Cuando el versículo 5 del libro de Hechos, estoy leyendo Hechos, capítulo 9, versículo 5, dice:
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, a donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Qué linda historia de este hombre, hermanos, amigos, simpatizantes del Evangelio. Qué linda historia que nos habla de este hombre Saulo de Tarso. Después que tuvo ese encuentro con Dios, con Jesús, Saulo ya no era el mismo de antes o de un día o una hora antes, porque el capítulo 9 empieza diciendo, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Qué hacía Saulo? Tanto el odio, el rencor hacia los cristianos que respiraba amenazas contra los cristianos. Respiraba amenazas contra los hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros éramos así? ¿Cuántos cristianos que se convirtieron eran igual que Saulo y mucho peor quizás? ¿Cuántos? Yo sé que muchos, yo sé que bastantes, pero cuando Saulo conoció a Jesús, cuando conoció al Señor, cuando tuvo ese encuentro, como tú, hermano, hermana, tuviste ese encuentro con el Señor, cambió todo. Cambió todo. ¿Qué cambió? Tu semblante. ¿Por qué? Porque tuviste un encuentro con Dios. Saulo respiraba amenazas contra los cristianos. No quería saber nada de los cristianos. Decía, no quiero. Es en estos tiempos la persona que dice, yo no quiero escuchar a ese predicador. ¿Por qué otra vez ese predicador está en la calle, está en las redes sociales, se encuentra en la tele, en la radio? Lo escucho por todos lados. No lo quiero escuchar. Así hay muchos. Pero cuando se encuentran con Dios, ahí hay un cambio. Hay un cambio. Y dice, porque el versículo 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí cambió ya la forma de ser de Saulo. Así es, querido amigo, amiga, que tú me estás viendo, me escuchas a través de las redes sociales. Si tú realmente quieres tener un cambio en tu vida, sea la área que tú quieres, pero quieres cambiar y no puedes humanamente, yo te digo, humanamente no vas a poder. No vas a poder cambiar humanamente. Quizás puedes ser diferente, pero cambiar no. ¿Sabes por qué? Porque la persona, el ser humano, para poder cambiar, necesita el toque de Dios. Necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Simple. Es más, es gratis. No es necesario que tú pagues.
No es necesario que tú des ofrenda, no es necesario que tú camines kilómetros, no es necesario que tú hagas un rito, nada, no es necesario que hagas nada. Simplemente acepta a Cristo en tu corazón para que haya un cambio en tu vida. Si tú quieres ser diferente, ¿no? Acepta a Cristo en tu corazón y vas a ver que Dios va a hacer una obra muy lindo, muy hermosa en tu vida. Pero es necesario que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Yo no te conozco, no sé quién eres. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a todos, yo los invito a que puedan aceptar a Cristo en su corazón en este día. Amén. Y que esta historia de Saulo se haga realidad en muchos de nosotros. Que no seamos religiosos en la iglesia cristiana. Que aquellos que no conocen a Dios no respiren maldad, no respiren odio, porque muchas personas vienen con odio, muchas personas tienen rencor, muchas personas no tienen amor a la familia, a los padres, porque nosotros muchos venimos de ser religiosos. Muchos venimos de esa enseñanza que a nosotros nos dijeron que hay que ser 4 Ave Marías, 4 Padres Nuestros, 3 credos. La religiosidad no nos hace feliz a nosotros, nos hace infelices ser religiosos. En estos tiempos hay muchos religiosos. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar a Cristo en su corazón. Por eso tienen odio, tienen rencor, tienen envidia, tienen maldad en su corazón. Pero Cristo puede cambiar eso. Y yo te invito a que lo recibas en tu corazón en esta hora. Si tú haces una oración de fe, vas a ver que Dios va a hacer la obra en tu vida. Amén. Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana. Gracias por estar ahí. A todos los amigos, a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas de diferentes congregaciones. Dios le bendiga mucho. Un fuerte abrazo para todos en esta hora y que conmigo será hasta el día de mañana con otra linda historia de la Biblia, de la palabra de Dios. Hasta mañana y no te olvides, comparte nuestros videos que será de mucha bendición y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síganos en las redes sociales donde estamos invadiendo las redes sociales con estas lindas enseñanzas de la Biblia. Dios le bendiga mucho y hasta el día de mañana.